Vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Hoy es el día 8 del mes de Tamuz, Het Tamuz, y la semana pasada fue el día 3 de Tamuz. El día 3 de Tamuz sucedieron varias cosas. En la época de Yoshua, allá en el desierto, en la época de Moshe, cuando Yoshua peleaba con el pueblo de Gibón, Moshe estaba mirando desde la montaña. Cada vez que sus manos se levantaban, el pueblo de Israel ganaba, y cuando bajaba, el pueblo de Israel perdía la batalla. Entonces, como se veía que eso iba a durar tiempo y mientras haya luz era el tiempo de Israel, entonces cuenta que en ese momento Shemesh Begibón Dom, el sol de Gibón, se paró, y así le dio tiempo al pueblo de Israel a ganar la batalla. Ese fue un milagro que sucedió allí. Miles de años después, también en el exilio, en la época del Rebbe Rayatz, era la época ya del comunismo en Rusia, el Rebbe de Lubavitch fue puesto en la cárcel por querer difundir la Torá, por querer hacer que los judíos en Rusia cumplan la Torá. Y también fue delatado, así como el Admurazaken y como muchos rebes, y se salvó en forma milagrosa. El día 3 de Tamuz, el Rebe fue condenado a muerte, y por un asunto burocrático, por un tema de que le dijeron que salga para la izquierda y él salió para la derecha. Todo Hasid, cuando está frente a una disyuntiva, sale hacia la derecha. Entonces él, en vez de ir al lugar donde le habían dicho, salió hacia el otro lado, y hacia el otro lado significaba que estaba perdonado. En definitiva, ese día 3 fue condenado luego al exilio en Castrama, en un lugar donde la gente no salía normalmente de allí. Pero cuando fue allí al exilio, de repente se encontró con una ciudad donde estaban los judíos, donde había mikve, donde había Beit Knesset, y pudo vivir ahí hasta que al final pudo liberarse e irse a Estados Unidos en forma bastante buena. Entonces, esta semana, el 12 y el 13 de Tamuz, festejamos también la liberación del Rebbe. Y el Hasidut festeja un concepto muy importante, que es que nosotros queremos ver la revelación en forma, la liberación, la Geulá, la redención en forma revelada. Pero también hay que saber en qué momento se produjo el comienzo de esa liberación. Entonces, el 3 de Tamuz, el día en que el Rebbe se cambió el veredicto o el castigo, mejor dicho, de muerte a exilio, entonces ahí el Rebbe se dio cuenta que era el comienzo de la liberación. Pero eso lo vemos después. Así también
en nuestra época. Todas las cosas que nos están pasando en este momento parece como que fuera nuestra condena a muerte. Y aquel que se salva, condena a exilio. Las cosas que nos pasan en esta vida parecen como que fueran castigos de los cuales no vamos a salir, y sin embargo son el principio de la liberación. Entonces, ese es el primer mensaje que queremos dar, y por eso queremos festejar este miércoles también con el Rab, con todos los Hasidim, la liberación del Rebbe de Lubavitch, porque cuando la cabeza de la generación le pasa algo, le pasa a toda la generación. Entonces, ese día que fue liberado, entonces también significa que todo el pueblo de Israel es liberado. Y así pudo ir a Estados Unidos y pudo esparcir los manantiales del Hasidut y la Torá y todo el concepto del Mashiach, la redención, a todo el mundo como está hoy en día. Años después, en el año 1994, el Gimel Tammuz, el 3 de Tammuz, el mismo día, también sucedió algo muy terrible para todos los Hasidim. Yo en esa época recién estaba empezando en Chabad y no entendía bien lo que estaba pasando, pero veía a todos llorando y veía a todos muy tristes, incluso algunos bailando, entonces yo no sabía qué significaba. Y veíamos allá en Agüero, en Buenos Aires, una transmisión directa del funeral, del cortejo fúnebre del Rebbe de Lubavitch. Entonces, en ese momento los Hasidim verdaderamente no sabían lo que estaba pasando, pero el Rebbe ya todo el año anterior dio Sijot y ya había dicho que él había hecho todo lo que podía para traer la redención. Ahora ustedes se ocupen, le decía a sus Hasidim, a todos nosotros, nos decía, ahora ustedes son los encargados de traer al Mashiach de Poal Mamash, en la práctica, en forma física. Entonces, viendo que ese es un día muy especial, también es un mensaje muy especial. Cuando el Rebbe de Lubavitch dejamos de verlo, no significa que terminó algo, sino que empezó, que es el comienzo de la redención, que es el comienzo de una nueva etapa donde no es el Rebbe solo el que tiene que trabajar. En general todos los Hasidim se basan en su Rebbe y dejan que todas las cosas, los milagros y el trabajo mismo que ellos tienen que hacer sea por fuerza del Rebbe y a través del Rebbe. El Rebbe nuestro de Lubavitch y todos los Rebbeim desde el Baal Shem Tov nos dijo que el trabajo tiene que ser por nuestro propio esfuerzo. Cada cosa que nosotros hacemos no tenemos que ponerla en manos del Rebbe, sino que tenemos que tener la confianza y recibir toda la bendición de Dios, del Rebbe y hacer lo que nos dice. Pero nuestro trabajo interior de rectificación y de cumplir la tarea para la cual la Kadosh Baruj Hu nos mandó a este mundo, eso es algo particular de cada uno y no lo podemos dejar en manos de nadie. Y por eso el Rebbe nos dijo, cada uno de ustedes, cuando alguien los vea, la persona tiene que ver al Rebbe. Entonces, ese Gimel Tammuz, para la mayoría de los Hasidim de Chabad, significó un comienzo nuevo y un incentivo más para traer la redención y que vuelvan todos aquellos que se fueron, aquellos que están en el polvo, y para saber que es el comienzo de una nueva etapa, el comienzo de una vida, es el comienzo de la liberación. Quise comenzar con este tema porque es el tema que estamos viviendo en estos momentos. Estamos a unos pocos días también del 17 de Tammuz, dentro de 9 días, comienzan las 3 semanas de duelo, desde que fueron rotas las murallas del templo, el 17 de Tammuz, hasta el 9 de Ab, cuando se destruyó el templo, el 9 y el 10 de Ab, todavía el 10 siguió ardiendo, entonces son 3 semanas donde también, así como dice la halajá, tenemos que
estar de duelo, y sobre todo desde el primero del mes de Av, los últimos 9 días son más estrictos. No se hacen casamientos, no se dice Sheheyano, no se compran cosas nuevas, no se toma vino, carne, no se escucha música alegre. Y el 17 de Tamuz mismo, que es el 11 de julio, hay ayuno de mediodía, desde la mañana hasta la noche, hasta que cae la noche. Y después de 3 semanas está el ayuno del 9 de Ab, que es uno de los 2 ayunos anuales que son de todo el día, desde el atardecer, desde que se pone el sol del día anterior hasta la salida de las estrellas del día siguiente. Son ayunos completos, sin agua, sin comida, nada. Acá estamos de vuelta. Hay un problema acá con la conexión, espero que no vuelva a pasar. Cambiamos el sistema a ver si este tiene mejor funcionamiento. Asusten, estamos de vuelta. Muy bien, entonces sigamos. La semana que viene vamos a dar un poco más de detalles acerca de las 3 semanas, de los ayunos. Hoy vamos a concentrarnos en la alegría de la redención y vamos a tratar de ver qué es lo que nos molesta, tal como lo prometimos, a través de meditar en el tema del león, el lobo y la serpiente. Como les dije, mientras vamos entrando en tema, tenemos que ver varios aspectos de la perashá de esta semana, del Shabbat que pasó, de este Shabbat anterior, donde estudiamos el Parashat Jukat, porque allí están los secretos del tema de la curación, de cuál es el motivo de las enfermedades, tanto psicológicas como psíquicas, por supuesto el motivo del exilio, y también el motivo y la forma en que nos podemos curar. Vamos a tratar de hacerlo en 1 hora, si Dios quiere, pero ayer cuando estaba pensando en todo esto, vi que es un tema digno para hacer un curso de 10 clases acerca de la psicología y de la curación, tanto psíquica como física. Así que si ustedes acompañan, vamos a tratar de hacerlo, de acuerdo con la introducción que vamos a dar hoy. En la perashá de esta semana, la Torá nos cuenta acerca de un precepto que se le ordenó a Moshe y a Aarón, de cómo purificar a una persona que está contaminada con la pureza máxima que existe, que es la pureza de la muerte. Cuando una persona toca un muerto, se contamina con una impureza tal que si entra al templo sagrado es condenado a muerte, porque esa contaminación no puede entrar en el templo. De todas maneras, es algo que hay que purificarlo, aunque la persona no vaya a entrar. ¿Y cómo es la purificación? Vamos a ver cómo dice la Torá. Dios le habló a Moshe y Aarón diciéndoles, Vaidaber Abaye el Moshe vel Aarón lemor. Esto es lo que declara
Zot Jukata Torah. Ayer Tziva Abaye Lemor. Esta es el decreto de la Torah, tal como fue ordenado por Dios. Habla a los israelitas y haz que te traigan una vaca completamente roja que no tenga imperfección y que no haya nunca tocado un yugo sobre ella. Por eso se llama la vaca de Moshe. Esta vaca, así como las 10 vacas y todas las vacas que siguieron, que en total hubo 9, y la 10ª la va a traer el Mashiach de la generación. Todas son llamadas en nombre de Moshe. Zot Jukata Torah Asher Tziva Abaya Lemor Daber el Bene Israel Veikhu Eleja para Adumat Mima. Este es exactamente como se la denomina en la Torah. Para, vaca, Adumá es roja, Mima sin imperfección, sin ningún defecto, completa sería. Asher Ein Ba Mum. Ayer lo ala alea ol. Entonces dice Rashi, Zot Jukata Torah. ¿Qué significa Zot Jukata Torah? Lefisha Satán, Beumota Olam, Unimet Israel, Lomar. Dice que el Satán, el ángel acusador, y los pueblos del mundo, a los cuales se incita para acusar al pueblo de Israel, le provocan al pueblo de Israel diciéndoles qué es este precepto y cuál es el motivo que tiene. Y por eso dice Rashi, le fijas katabba juká. Por eso está escrito que es juká. Un hok es una ley, es un decreto que no tiene ningún motivo. Gezerá y milifanai, dice Dios. Este es un decreto que yo he ordenado ante mí. Vein le hareshut le harer ajarea. No tenés no tenés permiso para preguntar, para averiguar de qué se trata. Entonces, ya de entrada, por más que los pueblos del mundo contesten, esto no tiene una explicación. Es un decreto de Dios por encima de todo entendimiento. Vaikhu eleja, y van a tomar para ti, le dice Dios a Moshe. Leolam y Nikret al Shemeja, por siempre va a ser llamada en tu nombre, la vaca que hizo Moshe en el desierto. Y es tan importante esta vaca en el desierto, esta primera vaca, que está dicho que sus cenizas fueron guardadas por todas las generaciones y las demás vacas, las cenizas de las demás vacas también fueron mezcladas con un poquito de esta ceniza de la primera vaca, que fue por supuesto la primera y la única que hizo Moshe. El resto las hicieron las distintas generaciones después cuando estaba el templo. Tenía que ser Adumá Mimá, tenía que ser roja completamente, perfecta. Que tiene que ser perfecta y roja. Y si tenía solamente 2 pelitos blancos o 2 pelitos negros, ya no servía. Entonces, ¿cuál era la característica de esto? Sigue contando la Torah que la vaca tenía que ser quemada fuera del campamento, no dentro del templo, y que tenía que ser quemada junto con hisopo, con una rama de arce, y con tolat, entonces tenía que ser mezclado con y con mineral y con sal, entonces tenía que ser quemado en las 3 cosas, y allí iban a estar juntas todos los elementos de la creación, un poco todos los elementos que Dios utilizó y creó antes del hombre. Y entonces esas cenizas iban a ser mezcladas con agua, y toda aquella persona que esté impura, la palabra que usa específicamente la Torá, por un lado es met,
quiere decir una persona que está muerta y la continuación con la muerte. Pero también dice nit'a, quiere decir que está impura. Y entonces esa impureza iba a ser limpiada con completa, la vaca tenía que ser entera, con su piel, su sangre, la carne, las entrañas, todo junto. Tenía que ser quemada con madera de cedro, con hisopo, con lana carmesí, y entonces eso todo junto se quemaba y la ceniza se mezclaba con agua, y esa agua, cuando era salpicada por el Kohen Gadol sobre alguien que estaba impuro, entonces esa persona se volvía pura. Aquellos que quemaban la ceniza y se ocupaban de todo eso también iba a estar impuro 7 días, y la persona que recibía esa agua también iba a estar impura 7 días y luego iba a estar purificada. Tenía que sumergir toda su ropa, todo su cuerpo en la mikve, y aquellos que quemaban la vaca tenían que sumergirse todo, y después de la purificación iba a estar impuro hasta la tarde. Y dice así, y esto iba a ser una ley eterna para el judío y para el prosélito, o sea, para aquellos que se convertían al pueblo de Israel. Si alguien está en contacto con un muerto, iba a estar impuro 7 días, y luego cuando se purificaba tenían que salpicarlo con las aguas de la purificación al tercero y séptimo día, y si no se hacía eso, entonces el séptimo día no estaba limpio. Eso pasaba cuando alguien tocaba un cadáver. Después habla de lo que pasa con las cosas que de adentro de una casa o de una tienda, cuando una persona muere adentro. Todo lo que no está cerrado, todo lo que hay dentro está impuro, y todas las cosas y las ropas y lo que hay dentro de ese lugar se vuelve impuro. Entonces hay que aspersar esa agua con las cenizas para que todo se vuelva puro. ¿Ok? Entonces, así comienza. Aspersión quiere decir agua que se salpica. Agua para salpicar. Y aquella persona que estaba impura de muerte iba a ser pura. Entonces, sigue contando la Torá durante este capítulo 19 hasta el verso 22, todos los detalles acerca de esta purificación. En el segundo capítulo de esta perashá, que es el capítulo número 20, cuenta la Torá. Acuérdense de todo este tema de la vaca porque es parte de la explicación. En el primer día toda la comunidad de Israel vino al desierto de Tzin, y el pueblo se detuvo en Kadesh, y allí murió Miriam y fue enterrada. Todo el pueblo lloró, pero una de las cosas que había hecho Miriam, que por su mérito había un manantial de agua que llegaba a todas las tribus, a todo el campamento de Israel. Cuando ella murió, esas aguas pararon. Entonces todo el pueblo empezó a llorar y a protestar. Entonces Dios le dijo a Moshe que vaya a una piedra especial y le diga a la piedra que le hable, que salga agua. Y entonces iba a salir agua. Moshe estaba muy enojado con el pueblo por todo lo que estaba pasando. Que le estaba diciendo que queremos que nos moramos acá, no tenemos agua. Entonces
esas aguas que salieron de la piedra se llaman Mei Meribá, el agua de la contienda o de la protesta. ¿Por qué? Porque porque primero que el pueblo estaba protestando, y segundo que Moshe en vez de hablarle a la piedra le golpeó. Hay muchos midrashim acerca de esto, pero solamente quiero contar el tema, porque no es el tema principal de este asunto, solamente ver lo que está pasando con el pueblo de Israel aquí. Entonces, este es uno de los primeros asuntos. Sigue la Perashá contando que ya estamos en el año 38, en el año 39 del pueblo que está en el desierto, y ya falta poquito para que entren a la tierra de Israel. Pero sin embargo, a pesar de que de cada año moría parte de la generación que había salido de Egipto, para poder purificar esa mentalidad del pueblo de Israel, y todos aquellos que tenían mentalidad de exilio desaparezcan, luego se reencarnen en nuevas personas, y todos los que queden sean aquellos que ya tienen una mentalidad ajena a Egipto. Pero evidentemente, todavía como faltaba un año, y este último año 39, había gente que todavía era parte de los que tenían que morir. Entonces, cuenta la Torah que después de este tema del agua que salió, el pueblo de Israel volvió a tener agua. Pero sucedió algo inmediatamente después, y es que falleció Aarón. Dios le dijo a Moshe que tome a su hermano y a Eleazar, y lo lleve un monte especial, a Or, y que allí le saque las ropas a su hermano, y que se los traslade a su hijo Eleazar, que él iba a ser el sumo sacerdote. Y entonces Moshe, con un beso de Dios, murió, perdón, Aarón con un beso de Dios murió, y están enterrados en un lugar que no se sabe cuál es, para que no se haga idolatría, igual que pasó con Moshe. Pero ¿qué pasó? Al igual que Miriam daba el agua, Aarón, gracias a Aarón, había man, estaba el pan milagroso del desierto. El pueblo comió durante todos esos años el man y tenía una característica muy especial. Si ese pan era dejado para el día siguiente, se pudría. Y si se recolectaba más de lo que hacía falta y quedaba un poco para el día siguiente, se pudría. Y el viernes había 2 porciones, por eso nosotros cuando decimos la verajá de Amotzi en Shabbat, tomamos 2 panes, en recuerdo de la doble porción del el maná del desierto, que venía doble, porque como había que recolectarlo, y en Shabbat no se puede recolectar, entonces se juntaban el viernes doble porción, y esa segunda porción para el Shabbat sí quedaba, no se pudría. También junto con las tablas de la ley, y ceniza, y el man, y distintas cosas, fueron guardadas durante todas las generaciones, hasta hoy en día están guardadas y las vamos a ver cuando venga el Mashiach. Fueron escondidas en la época del hijo de Shlomo, cuando se veía que el templo iba a ser destruido. Entonces también Miriam fue enterrada, y también Aarón fue enterrado. Y decíamos que Aarón era el encargado de que haya man. Nuevamente, ese man tenía un sabor especial, porque milagrosamente para los que eran tzadikim y para los que sabían apreciar la mano de Dios en todas las cosas, para ellos tenía un sabor exquisito.
para aquellos que eran Reshaim, que no cumplían los preceptos, tenía feo gusto, tenía sabor insulso. Luego vamos a ver cómo esto tiene que ver, todo lo que estamos contando tiene que ver con el origen de las enfermedades psicosomáticas, físicas y psicológicas, y también la curación. Entonces, el pueblo se empezó a quejar nuevamente, empezó a decir: nos trajiste acá al desierto para que nos muramos, y entonces no tenés derecho, como no tenemos pan. Luego de eso, también quisieron pasar por a través de los territorios de dos pueblos, de Edom y de los pueblos que estaban al lado del otro lado del Jardín. Se estaba faltando poco para que el pueblo entre a la tierra. Y entonces, los cananitas, entonces le pidieron pasar por las tierras, que ellos se le iban a pagar, si les daban comida, si les daban agua, y ellos no quisieron, entonces fueron allí, hicieron guerra y destruyeron a todos. Dios les permitió derrotarlos, y también destruyeron toda la idolatría que hay allí. Este es el tercer tema del cual estábamos hablando, que es la Avodah Zarah. Y ahora vamos a ver cómo estas tres cosas están implicadas en el origen y la curación. Entonces, Avodah Zarah. Avodah Zarah es idolatría. Muerte es mitad o met. Met quiere decir muerto y mitad quiere decir muerte. Entonces vamos a agregarle acá una hey, perdón. Aquí es Nida y Avodah Zarah idolatría. Ok. Aquellos que leyeron la Perashá ayer, que ya sea en el Betagnes o en su casa, todo esto ya lo vieron, simplemente estamos haciendo un recuento y profundizando en algunos temas para relacionarlos. Entonces, el pueblo de Israel siguió adelante, a pesar de ver todos los milagros, de que se quedaron sin agua y les volvieron, y se quedaron sin man, y Dios les volvió a dar, por milagro de Moshe, comida, y bendición a los pueblos. Y entonces Dios se cansó de tanta protesta y tanta falta de fe. ¿Y qué es lo que hizo? Como ustedes ven aquí, si leen en castellano, mandó una plaga de serpientes. Esa serpiente tenía un veneno que mataba a las personas. Entonces, murieron muchas personas allí, murieron posiblemente parte de toda esa gente que tenía que morir por su mentalidad de exilio,
y para poder renacer nuevamente en la tierra de Israel con una nueva mentalidad. Vamos a ver lo que dice esta quinta porción de la Torá. Los israelitas siguieron adelante desde la montaña de Or, donde había fallecido Moshe, y después de haber luchado con distintos pueblos, yendo por el camino del mar del sur como para bordear el territorio de Edom, el pueblo comenzó a desanimarse a lo largo del camino. El pueblo habló contra Dios y Moshe: ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua. No estamos hastiados de esta comida insustancial. Están hablando del man. Ese man para ellos es una comida insustancial. Quiere decir que los que estaban protestando eran justamente esas personas que no estaban cumpliendo con la Torá, los Reshaim. Entonces Dios envió serpientes venenosas contra el pueblo, y cuando ellas empezaron a morder al pueblo, un número de israelitas murió. Entonces vemos como que esto también es un ticún de esas personas. Las personas solamente podían volver a rectificarse y volver a reencarnar a través de morir. El pueblo vino a Moshe y dijo: hemos pecado hablando contra Dios y contra ti. Ora a Dios y haz que aleje de nosotros las serpientes. Cuando Moshe oró por el pueblo, entonces el pueblo hizo teshuvá. Los que hicieron teshuvá, por supuesto, son los que no murieron, pero evidentemente habían sido picados por las serpientes, y estaban aquellos que no querían ser picados. ¿Qué iban a hacer? Entonces Dios le dijo a Moshe, no eliminó las serpientes, pero dijo: hazte la imagen de una serpiente venenosa, Nahash, Nahash Soref, y entonces ponla sobre un estandarte. Todo el que sea mordido la mirará y vivirá. Si nosotros leemos esto en hebreo, dice: Vayomer Hashem el Moshe, Aseleja Saraf, Besim Oto al Nes, Veayakol Anashuch, Verraoto Vejai. Si ustedes leen en hebreo esta parte, como dice serpientes venenosas, dice Nehashim Asrafim, serpientes que tenían un veneno quemante, o sea, serpientes quemantes. Y entonces, esta palabra, Nahash, tenía un veneno, y dijo que cuando construya esa serpiente, la ponga sobre un estandarte. Pero en hebreo, estandarte tiene las mismas palabras de milagro, Nes, que significa estandarte, en este caso, un pedestal donde ponen la serpiente parada, la serpiente que también significa milagro. Y tenía que ser una serpiente hecha con un metal especial, que hoy en la medicina sabemos que tiene propiedades curativas, que es el Nehoshet. Ustedes ya habrán visto la similitud que tiene con la palabra Nahash. Nehoshet, que es cobre, la famosa serpiente de cobre. Y la serpiente, como ustedes saben, es un símbolo de la medicina en todos los países, por lo menos en los países occidentales. Incluso el veneno de serpiente se utiliza también como curación, como remedio. Entonces acá vemos una serie de juegos de palabras que nos dicen que acá hay algo que tenemos que aprender. Por un lado, cuando aprendimos acerca de la vaca roja, vimos que
es algo, es un decreto que no tiene ninguna forma de ser entendida. Tan es así que Moshe Rabbeinu, el más sabio de los hombres, no sabía cómo era, cuál era el motivo, a pesar de que él sabía el motivo de todas las cosas de la Torá, no sabía cuál era el motivo, la explicación de por qué cuando se utiliza la ceniza de la vaca roja, una persona que está pura y le arroja a la otra, el sacerdote, esa persona pura se vuelve impura, y aquel que recibe el agua que está impura se vuelve pura. Es algo que está por encima de todo entendimiento. Y por eso dice, Zot Jukata Torah, este es el decreto de la Torah, porque toda la Torah es así. A pesar de que hay distintos mitzvot, hay decretos y hay leyes, las mitzvot, la mayor parte uno las puede comprender. No matarás, no asesinarás, no robarás, no violarás, cuida a tu papá y a tu mamá, respetarás. Un montón de preceptos que podemos entender. Hay otras leyes dentro de las mitzvot que tienen su parte lógica, pero también no podemos explicarlas, pero en realidad están también por encima de nuestra mente, como por ejemplo poner una mezuzá en la puerta. ¿Por qué el Shema Israel nos conecta con Dios? Hay muchas explicaciones entendibles, pero el verdadero motivo está por encima de nuestro entendimiento. Y, por ejemplo, poner tefilín, comer kasher, porque un animal es puro y otro es impuro. Hay muchas explicaciones, pero esta juká de la Torá nos está diciendo que la Torá, a pesar de que esté escrita en el idioma del ser humano y que tiene cosas lógicas, el verdadero motivo de todo lo que Dios nos dice está por encima de nuestro entendimiento. No es algo que nosotros podemos comprender. Por eso no hay una mitzvah más importante que otra. Entonces, nos comienza hablando del tema de la vaca roja acerca de la impurificación de la muerte. ¿De dónde viene el tema de la muerte? Nosotros sabemos que la muerte viene de Adán Arishon. Adán Arishon pecó por culpa de una serpiente. La serpiente incitó a la esposa, a Javá, al lado femenino de Adán Arishon, para que coma una fruta, para que peque. ¿Y qué quiere decir que peque? Que haga algo en contra de la voluntad de Dios. Dios le dijo, ese árbol no lo comas. Después supimos que lo iba a poder comer cuando entre en Shabbat, faltaban 3 horas, y él lo comió. También el pecado está asociado con el sexo, con haberse unido a su esposa. El pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal es llamado Het Etz Adat Tov Verra, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, acá en realidad lo que estamos viendo es que en hebreo, Da'at es una sefirá que tiene que ver con la conexión entre la mente y las emociones. La traducción conocimiento, como siempre, es una traducción que limita la comprensión de lo que estamos hablando. El Etzadapto Berra significa que hay una parte de la creación que fue puesta al servicio del hombre y que él tiene que saber elegir, le da la capacidad de entender
qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, con su sefirá de Da'at. A través de sus dos sefirot de Jochma y Binah, él piensa y recibe la providencia divina, la iluminación divina, y él tiene que decidir con su propio entendimiento si seguir a Dios o no. Cuando está rectificado ese Da'at se eleva a Keter, y ese Keter, que es donde está el verdadero motivo de todas las cosas que nos suceden, allí está la cabeza principal, que es la fe, luego el placer y luego la voluntad. Esas son las verdaderas motivaciones inconscientes que tenemos para hacer las cosas. 3. Pero si nosotros estamos desconectados de nuestro inconsciente, de nuestra conexión con Dios, entonces ese Da'at es solamente un pensamiento parcial, porque nosotros nos guiamos por lo que ven nuestros sentidos. Pero si sabemos que hay algo que está por encima y juzgamos de acuerdo con lo que nos enseña la Torah, a pesar de que no lo podamos comprender exactamente, entonces ahí vamos a ver que nuestro Da'at es más completo, e incluso Dios mismo hace un milagro y nos revela cosas que hasta ese momento no podíamos entender. Como hizo con Moshe. A Moshe sí le reveló el secreto de la vaca roja. Entonces, vamos a interrumpir aquí y le voy a preguntar a cada uno de ustedes que mediten durante un minuto de los 3 animales, el león, el lobo y la serpiente. ¿Cuáles son los 3 animales que más le tienen miedo? Algunos de ustedes ya estuvieron en alguna clase donde hablamos de esto, pero hoy vamos a extender esta meditación un poco más lejos todavía. No quiero extenderme en preguntas que no tienen que ver con el tema. Luego, aquellos que quieren preguntarme lo pueden hacer en privado. Entonces, imagínense que están frente a un león, en el campo, en la selva, solamente el león y ustedes, o que están frente a un lobo, o que están frente a una serpiente. Tomen en cuenta que cada uno tiene diferentes formas de atacar. El león ataca a la luz del día, en medio del campo, y no le molesta que haya alguien alrededor, toma su presa, incluso mientras se está muriendo ya la empieza a saborear, la va matando al aire libre. Entonces, el león ataca a su presa al aire libre. El lobo, en cambio, caza a su presa. Yo estoy hablando de repulsión. ¿Cuál es el animal que más miedo les causa y cuál es el que más rechazo les causa? Todas las cosas feas con cada uno. Pero, ¿cuál es el primero? Si quieren poner una escala de valores, quién es el primero, el segundo, el tercero, también es posible. Por ahora háganlo para ustedes, cada uno cuando quieran. Y después, cuando yo les diga, me van comentando cada uno qué es lo que dicen. El lobo también mata, pero no se ocupa de su presa al aire libre, a la luz del día, sino que lo lleva a su cueva. Y allí en la cueva, en la oscuridad, en secreto, sin que nadie vea, entonces, sí, además que lo hace en manada, porque no es tan valiente como el león puede atacar solo. El lobo es más cobarde y necesita atacar de a varios, y además se lo lleva a un lugar secreto y ahí, sin que nadie lo vea, y sin que la víctima pueda hacer nada, entonces ahí lo devora. La serpiente tiene una característica diferente. También mata, pero mata a través de el veneno. El león mata con su boca, con sus garras, a la luz
el lobo en la cueva y la serpiente mata con veneno. Ese veneno que hace entra en la sangre, ataca los nervios y el cerebro, y la persona se va paralizando y envenenando de a poco. Entonces, de acuerdo a lo que cada uno tiene más repulsión, vamos a ver cómo esto indica también cuáles son los miedos subconscientes que hay. Y sabemos que los miedos subconscientes provienen de nuestras experiencias. Vienen nuestras experiencias de pequeños, incluso dentro del vientre materno, y también viene de nuestras reencarnaciones anteriores. Todos matan por instinto. Los animales ninguno mata en forma consciente. Esa es la forma que Dios le dio para alimentarse. La serpiente no mata por placer. O no es que la serpiente sola mata por placer. No. Los animales no matan como el ser humano por placer o por odio o por... no, los animales matan por necesidad y la forma que ellos tienen de matar es la forma en que Dios les dio. Y toda asociación con las características humanas, eso es nada más que una extrapolación que para los animales no funciona. Por supuesto que los animales tienen placer al matar porque eso les da comida, pero no matan por matar porque si ellos están saciados, no buscan a alguien para matar. Esas son las desviaciones humanas. Entonces, ahora cuando cada uno me dice cuál es ya meditó y ya decidió cuál es su animal. Por supuesto, si ustedes meditan más profundamente pueden buscar y cambiar de idea, pero más o menos cada uno ya tiene una idea. Hay tres, ahora les voy a dar otra aproximación, y es que hay tres mitzvot que hay que dejarse matar y no transgredir. Ya hablamos de esto muchas veces, hay excepciones, hay leyes sobre esto, pero en definitiva son leyes, tres preceptos negativos que dice Arek Vela Aliabor, que hay que dejarse matar y no transgredirlo. Uno es el asesinato. El asesinato significa que a mí me obligan. Yo estoy hablando no qué es lo que le inspira a cada uno, sino a cuál le tiene más miedo. Cuál tiene más miedo y con cuál no se les produce más miedo estar en presencia de él. Después, qué es lo que le provoca a cada uno es otra historia. Entonces, el asesinato, entonces Edwin, por ejemplo, el que más le produce miedo es el lobo. Yofi. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron cómo es el mecanismo? Ahora cuando sigamos adelante, vamos a ver. Muy bien. Entonces, el asesinato es un precepto que uno no lo puede hacer. Si viene alguien y me dice, si no matás a esta persona, yo te mato a vos, entonces yo tengo que dejarme matar. El otro precepto es la violación. Si me dicen que tengo que violar a alguien, y si no me matan a mí, tengo que dejarme matar. Y el otro es la idolatría. Entonces vamos a traer este cuadrito para nuestro nuevo pizarrón. Lo vamos a
poner aquí para que lo tengamos presente. Y siempre, como les digo, estudiando la perashá de la semana, entonces estudiando la perashá de la semana se tiene mucho más conocimiento. Ahora vamos a hacer una relación de dónde vienen todos estos tres pecados. Y vamos a ver que si nosotros vemos, como estudiamos siempre, que el origen de todos los pecados está en el pecado de Adán Rishon, el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, es porque uno no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y uno trata de hacer lo que a uno le conviene. Y eso es falta de libre albedrío. El Da'at es el asiento del libre albedrío. Y entonces vemos como en nuestra época una persona tiene poco libre albedrío. Porque las opciones que le dan para elegir, cuando uno va al internet o va al supermercado o va a un lugar donde quiere estudiar Kabbalah, en realidad la mayor parte de las cosas, y podemos decir el 99% de la oferta que hay, no es algo verdadero, no es algo que sea un alimento verdadero para el espíritu, para el cuerpo, para la mente, sino que la mayor parte de las cosas son asuntos que nos traen enfermedad, falta de poder, de pensamiento correcto, nos desvían. Entonces vamos a ver cómo los tres personajes de Adán, Javá y la serpiente Nahash viene de la palabra, también tiene que ver con Hush. Hush quiere decir el sentido para percibir algo. El Nahash era muy inteligente y podía percibir cuál era el punto flojo de Adán y Javá. Y era que ellos dudaban entre sus propios deseos y los deseos de Dios. Entonces, una de las principales motivaciones de deseo es la unión sexual, porque así Hashem nos hizo. Pero también el tema de comer y también el tema de vivir. Entonces, el pecado de la serpiente, el pecado de Adán, está escrito que trajo la muerte al mundo. El hombre iba a vivir 1000 años dentro del Gan Eden, si entraba al Shabbat, el séptimo día, después de 2 o 3 horas de haber creado, y fue echado del Gan Eden y trajo la muerte al mundo, a tal punto que cuando venga el Mashiach va a haber de nuevo vida infinita, y está dicho que el séptimo milenio toda la gente va a vivir los 1000 años, y después de eso va a aumentar, todavía va a seguir habiendo otros mundos y otras revelaciones, y ya no va a haber existir la muerte al mundo. Por eso está dicho que cuando venga el Mashiach no va a haber, vamos a estar en el Gan Eden, todo el mundo va a ser un Gan Eden. Y la gente no se va a enfermar, tampoco va a pecar, y todo su interés va a ser en cosas físicas, que va a ser cosas espirituales, a tal punto que su propio físico va a querer, su alma animal va a querer ocuparse de conectarse con Dios, porque ese va a ser el verdadero placer, porque la fe, el placer y el deseo, que nosotros lo llamamos voluntad, porque el deseo se relaciona más con cosas bajas, pero también el deseo es bueno. Fe es la emuná, y es la tercera cabeza de la corona, la más elevada que nos conecta con Dios. Tanug y voluntad son las tres motivaciones de la persona, en este orden de arriba para abajo. Cada uno tiene una fuerza más grande. Esa emuná se llama Nimiuta Keter. Estos tres son Keter, por supuesto. Y el Tanug es
Bueno, no quiero entrar en conceptos cabalísticos muy profundos porque quiero llegar al punto que queríamos llegar. Entonces, acá vemos una relación también entre la voluntad de placer y la fe, que de arriba para abajo es uno más alto que el otro. Y acá vemos una relación también, y yo puse todo esto en el mismo orden porque también tiene la misma relación. Entonces, la impurificación, el pecado más grande del hombre es matar. Y es lo que trajo a Adán, la muerte. La muerte en sí misma, ya también cuando una persona se muere de enfermedad. La purificación de Javá es la purificación de lo que se llama la nidá, la impureza sexual. La mujer se purifica para poder estar con el marido y tener relaciones puras. Entonces, el tema de Javá tiene que ver con el sexo, con el tema sexual, las relaciones sexuales. Y la serpiente, como decíamos recién, engañó. ¿Qué es engañó? Que le produjo una especie de locura. La persona no pudo pensar bien. Así está dicho que Adán cuando pecó y Javá era porque hubo un ruach shtut en su cabeza. Hubo un espíritu de estupidez o de locura. Entonces, vamos a poner acá que Adán tiene que ver con la muerte, Javá con la violación o las relaciones impuras, y la serpiente con la locura, con el Shivaón. Y así vemos también que los distintos animales tienen una relación con estas tres cosas. El león mata, literalmente. El lobo se lo lleva a su cueva y es como que viola. El violador lo que hace es hacer las cosas en secreto, donde nadie lo vea, donde la víctima está indefensa. Muchas veces vemos como con el león que la víctima de repente vienen otros animales para ayudarlo y el león es desechado. El león es valiente, a veces pierde, a veces gana, pero generalmente gana, pero hace las cosas a la luz del día, aunque mata. El lobo, si lo llevamos a los instintos humanos o a las perversiones humanas, es como el violador que se abusa de su víctima, que ataca en grupo para siempre estar en ventaja. Incluso si el hombre viola a una mujer, la violación no tiene nada más que ver con el sexo. Un chico que es obligado a hacer algo que no quiere hacer, que es obligado a estudiar algo que no le gusta, es obligado a ir en contra de sus propios instintos, eso también es una violación de los derechos de la persona. Una persona que es obligada a trabajar en forma vil, con un sueldo que no le alcanza y un trabajo que lo agota y que no lo deja vivir como ser humano, eso también es una violación. Matar no se mata solamente con un revólver o con un cuchillo. También se lo puede matar a la persona haciéndola sufrir, con la yonará. O sea que hay otro concepto que es que en la Kabbalah está lo que se llama punto, línea y superficie, que tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con el principio de la curación de todos estos asuntos. La mentalidad de exilio de aquellas personas que eran atacadas por la serpiente y que morían en todas las clases, era la locura de pensar, de protestar contra Moshe y contra Dios. ¿Por qué? Porque tenían esa mentalidad de exilio. Entonces tenía esa mentalidad infantil, no limitada, constreñida, que es el exilio. La línea es ese proceso que se realiza
que es una sucesión de puntos, pero que ya es un desarrollo, es una madurez. El exilio está como el niño en estado fetal, depende completamente de su madre y no tiene ninguna conciencia de nada. Una persona adulta pero que tiene mentalidad infantil, que depende de los demás para hacer sus cosas, también está mentalidad de exilio. Una persona que depende de la publicidad, depende de la opinión de los otros constantemente, que él no tiene su propia fe, no tiene su propia creencia, no tiene su propia opinión, también está en un estado de fetal, mentalidad cautiva, mentalidad no desarrollada, mentalidad fetal, embrionaria. Todos estos son conceptos que siempre usamos, no sé si ustedes se acordarán, pero acá estamos asociando las unas con otras. Entonces el Arizal trae lo que es punto, línea, todo proceso de desarrollo comienza de un punto, como Dios creó cuando creó el mundo, que comenzó con un vacío y ahí puso un punto, y ese punto era Jochma, luego hizo una línea, y la línea se fue expandiendo en círculos de superficie en cada uno de los mundos. Entonces, la línea es el camino que el pueblo de Israel tenía para llegar desde Egipto hasta Israel. Como no tenían capacidad para hacer una línea recta, tuvieron que vagar por muchos lugares durante 40 años para poder eliminar toda esa mentalidad de exilio. Entonces, la línea es un proceso de maduración, pero es como el niño que recién nace. Es la mentalidad infantil que ya empieza a comprender algunas cosas, pero depende constantemente de la leche de su madre. Depende de que la madre lo cuide, depende de los demás, aunque él ya está empezando a reconocer el mundo que lo rodea. Este es el mundo de la mentalidad del desierto, donde está haciendo un proceso de crecimiento, pero todavía no llegó a su maduración completa y tiene que pasar pruebas para poder entrar a la superficie, para entrar a la tierra de Israel. Entonces, Akshita tiene una mentalidad madura, desarrollado, y se puede valer por sí mismo, tanto física como mentalmente, una persona consciente. Todo esto este es un proceso de desarrollo del Da'at también, y de cómo la mente, las emociones y la acción, todo eso también se desarrolla a través de este proceso de 3 etapas. Ahora vamos a ver cómo es el proceso del Hasidut. Pero quiero primero completar las ideas anteriores y ver cómo cada uno está relacionado con los miedos que tiene cada uno. Aquel que tiene miedo al león, tiene miedo a la muerte. ¿Qué es el miedo a la muerte? Es el sentido de dejar de existir. El sentido de que se termina todo. Si yo me muero, todo se termina y ya no existe nada más. Por supuesto, eso implica la falta de creencia en Dios y también significa que no creo que este mundo tenga un origen. Entonces, la muerte tiene que ver con aquellas enfermedades que hacen que yo esté todo el tiempo en estrés por miedo a morir. Que me pise un camión, que tenga una enfermedad mortal y que yo deje de existir para otras personas también, el miedo al abandono. Y eso me produce enfermedades físicas, que hoy no vamos a tener tiempo de entrar en la relación exacta de cuál es cada una de las enfermedades con cada uno de estos temas, pero
cada uno puede asociar en sí mismo las enfermedades que uno tiene, o potencialmente las que tiene, si son crónicas, si son agudas, y también qué es lo que le molesta cuando uno sale al mundo, si tiene miedo de las personas que lo rodean, si tiene miedo de lo que hizo un auto, si tiene miedo de quedarse sin trabajo. Esto es un comienzo, estoy dando nada más que una explicación, y que como ustedes ven tiene que ver exactamente con la peralla de la semana. Y entonces el lobo tiene que ver con la violación. La persona, en general las mujeres tienen miedo de la violación, las personas débiles. No estamos hablando de psicosomáticas, de hipocondríacas, estamos hablando de que hay personas que tienen miedo a la muerte y que algunas están en peligro de vida verdadero. Si uno cruza el semáforo en rojo, está en peligro de que lo mate un camión o un auto. Entonces eso no es un peligro, no es un miedo inconsciente. Pero cuando una persona está todo el tiempo pensando si alguien lo quiere matar, eso sí es un problema inconsciente. Y luego eso, ya sea a través de psicomatismo o de hipocondríacos, son distintas síndromes, eso se transforma en una enfermedad. Volvimos. Pero todavía no quiero hacer un diagnóstico, sino que cada uno comience. Acá estamos de nuevo. Que cada uno comience a conocerse a sí mismo, cuáles son sus miedos y cuáles son sus verdaderas enfermedades para acercarse a la verdad. Es un proceso, pero el asunto es conocer la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, entonces se conecta con Dios y se pone por encima de estas cosas, como dijo a Moshe, que lo ponga sobre un nes a la serpiente. Literalmente milagro. O sea que uno tiene que saber que todo el proceso de curación y de conexión, de liberación, en todos los niveles, tiene que ver con el milagro de Dios. Pero también tiene que hacer su propio trabajo. Él mismo tiene que mirar hacia cada uno tiene que mirar hacia arriba y tratar de conectarse con Dios. Y mirar hacia arriba también quiere decir positivo, buscar la luz, buscar la verdad, conectarse con las cosas elevadas, conectarse con Dios, literalmente. El veneno tiene que ver con la locura. La serpiente ataca al, al cerebro, a los nervios. Y entonces la persona de repente va perdiendo control sobre sí mismo. Y esto tiene que ver con las enfermedades mentales, las enfermedades ya sean crónicas o agudas. La violación tiene que ver con las enfermedades que nos impiden, cuando la persona tiene el cerebro sano y físicamente está impedido en distintos grados, eso también tiene que ver con una violación, porque la persona se siente oprimida, se siente como una cueva, sienten que el cuerpo lo está apresando, lo está violando sus propios derechos, el derecho del alma. Entonces, la serpiente tiene que ver con la idolatría, porque la idolatría es una locura. Todo el cuerpo está bien, pero el cerebro de repente hace que las personas se dediquen a hacer cosas incorrectas y eso también trae enfermedad. ¿Ok? Entonces, está la muerte, una enfermedad que trae la muerte, está en la enfermedad que paraliza a la persona y que le impide hacer lo que quiere hacer, y están aquellas enfermedades
que atacan al cerebro. Entonces, la primera forma de identificar esos miedos es saber qué animal le molesta. Aquellos que dijeron que les molesta la serpiente tienen miedo a la locura, a perder la capacidad de decidir, de elegir bien, de gobernarse a sí mismo. Aquellas personas que tienen miedo del lobo, tienen, vamos a ver cómo es la solución. Todavía me están preguntando cosas porque les falta el final. Yo les voy a dar la solución si tienen tiempo y se quedan conmigo. Por lo menos en enunciado. Así que, otra cosa, cada uno de nosotros tiene los tres problemas. Lo que pasa es que cada uno tiene en forma más acentuada uno que otro. Entonces, para ir solucionando los problemas tengo que ir identificándolos de a uno y si es posible de mayor a menor. Primero, si solucionamos el problema más grande, después solucionar los problemas más pequeños es más fácil. Algunos necesitan al revés, entonces cada uno tiene que ver, pero lo principal es estar consciente de que todo tiene su lógica y que Hashem está manejando todo esto y nos dio la Torá y a los sabios para que podamos curarnos, física como mental como espiritualmente. Entonces, estos tres síndromes, estos tres miedos, tienen que ver con distintas formas de enfermedad, tanto psíquica como física, porque dijimos, cada cosa está incluida en otra. ¿Ok? Entonces todos estos cuadros, se los dejo para que ustedes mediten en ellos y no traten de buscarse cosas que no tienen. No traten de pensar que están enfermos de algo que no están de verdad. Si ustedes sienten un dolor en algún lugar, entonces van al médico y les piden que revisen eso, pero no empiecen a pensar que a lo mejor tienen una enfermedad que no conocen o que están enfermos de algo que no tienen. Lo que sí, cuando vean la curación, van a ver que la curación es muy simple y es única para todas las enfermedades. Los médicos hoy en día están muy divididos, cada uno tiene su especialidad, porque cada uno ataca a uno de los órganos. Cada uno se ocupa de un órgano. Hay algunos que están con el sistema digestivo, otros con los pulmones, otros con el hígado, otros con el estómago, otros con el cerebro, otros con la piel, otros con los músculos, otros con los huesos. Y si uno le pregunta a un reumatólogo, le pregunta, tengo un problema de una infección, no sabe qué hacer. Y si tengo un problema en un hueso, te dice anda al traumatólogo. Si tienes problemas en la piel, te dice, bueno, toma una cortisona, pero anda al dermatólogo que él te va a decir bien. Y sin embargo, cuando una persona vive en un lugar correcto, se alimenta de la forma correcta, respira bien, hace ejercicio, tiene una mentalidad positiva, trabaja, es feliz, hace lo que le gusta, se rodea de las personas correctas, toma agua pura, entonces esa persona hace que su cuerpo se cure solo. Porque Dios nos dio la capacidad para que nosotros podamos curarnos a nosotros mismos. Así como nosotros tenemos la capacidad para pensar y corregir nuestra mente puede corregir nuestras emociones y las emociones pueden corregir nuestras acciones. Así también pasa con el cuerpo. Cuando se eliminan las toxinas del cuerpo y se le da el alimento correcto, el cerebro, ustedes saben que hay 613 preceptos, y de los 613 preceptos hay 248 positivos y 365 negativos. De los 248 positivos corresponden a los órganos del cuerpo. Los órganos que tienen funciones específicas. Los negativos tienen que ver con las venas y tendones, y los tendones y nervios, que son los que conectan a los distintos órganos. Entonces, cada órgano tiene que hacer algo, por eso son preceptos positivos de hacer. Las venas son los que transmiten, las venas y los nervios son los que transmiten la energía nerviosa, las órdenes del cerebro, la sangre, para alimentarse a cada uno
¿Por qué desapareció esto? ¿Por qué desapareció? No sé qué, por qué desapareció todo. Bueno, después cuando esté la repetición de la clase vamos a ver todo esto de vuelta. Bueno, acuérdense lo que dijimos. Ahora lo vamos a tener que repetir oral porque no sé por qué se me desapareció del pizarrón. Muy bien, pero sigamos con esto. Entonces, cuando los órganos funcionan correctamente, producen las hormonas, producen la glucosa, regulan todo perfecto. Si están, si no reciben la sangre, porque los nervios están tapados y Alzheimer y arteriosclerosis y las venas tapadas y todas esas cosas, entonces no pueden llevar la sangre a los órganos y los órganos también se mueren. Entonces todo está conectado. Y el cuerpo, cuando recibe, tiene los médicos hasta ahora no sabían que el cerebro se puede renovar, que los órganos se pueden renovar y que las venas se pueden destapar. Y los nervios pueden liberarse de todas aquellas cosas que los cortan. Las neuronas están constantemente renovándose y creándose de nuevo. Y ahora se está descubriendo que es así. Entonces hay que dejarlo al cuerpo que se cure solo. Hay que darle cosas, cada uno de lo que necesita para ayudarlo. Pero hoy en una de las clases hablamos acerca de las drogas. Hace 2000 años los sabios, aparte de que la Torá y los sabios prohíben todo tipo de drogas, ya sea drogas pesadas, drogas livianas, cigarrillo, el alcohol, emborracharse está prohibido. Un poco de alcohol para tomar vino, para alegrarse está bien, pero el cigarrillo, las drogas livianas como la marihuana o la cocaína, la heroína, ni que hablar de todas las otras cosas que son terribles. Todo está completamente prohibido por los sabios. Pero hace 2000 años, los sabios escribieron en la Mishnah y en el Talmud que también están prohibidos los remedios, porque hay drogas que a veces son remedios, hay veces que son, si se toman como pastillas, los médicos dan como remedio para curar. Pero ellos dijeron que incluso los remedios están prohibidos. ¿Por qué? Porque si la persona se acostumbra a que tiene alta presión, entonces toma una pastilla y con eso la presión se normaliza, su problema no se curó. Incluso internamente eso va a seguir avanzando, a pesar de que tenga la presión normal. A pesar de que tome una pastilla para el colesterol, una pastilla para la esquizofrenia, una pastilla para la depresión, una pastilla para la digestión, su cuerpo sigue estando mal. La pastilla no lo cura, simplemente le quita el síntoma, lo ayuda a vivir un poco mejor, una pastilla para el dolor. Pero el dolor es un aviso de que algo anda mal, entonces no hay que apagarlo, hay que buscar cuál es el motivo. Entonces si le deja al cuerpo que trabaje, él se cura solo. Solo hay que darle aire puro, agua, alimentos puros, que como dice la Torá, ale y eleja le trufá, que la hoja sea para ti tu remedio. Las hojas y todo lo que es vegetal, tal como vimos con 1820, que el secreto de la vida está dentro de la hoja, también la clorofila y todos los alimentos que hay en los vegetales son suficientes para que la persona viva sana y no necesita comer otras cosas, ni leche, ni huevo, ni pescado, ni carne, tal como Adán vivió en su momento. Y durante los 2000 primeros años de vida de la humanidad hasta que vino Noah y la humanidad empezó a comer alimentos animales, los seres humanos, sobre todo los tzadikim que vivían en las generaciones, Adán y todos los que lo siguieron, Cain, Abel, los que criaban animales eran para ofrendarlos a Dios. Tomaban un décimo de la ofrenda y lo ofrendaban a Dios.
¿Ok? Entonces, los rabinos dijeron que las drogas, por ejemplo, como la morfina o algunos tipos de remedios que se usan hoy día también para ser violados por la mafia y por todos aquellos que se nutren, la principal fuente de recursos de los terroristas y los que los alimentan son todas las drogas y toda la perversión que hay que la gente, con que es pervertida la gente. ¿Ok? Entonces, dijeron que para aquellas personas, así es la halajá, si una persona está por morir y se quedan pocos días de vida y sufre, entonces se le puede dar una droga como morfina o de esas, porque eso puede ser que al dejar de sufrir viva unos días más. Pero no para que sea eso lo que le dé de vivir de ahí en adelante. Una persona que tiene un problema, que vive toda su vida con un dolor, tiene que buscar la forma de solucionarlo. Entonces, un remedio puede servir para un momento determinado, pero no para vivir de un remedio. Pero sí uno tiene que vivir de la forma correcta. Entonces, si uno cura sus problemas psicológicos, entonces puede curar sus enfermedades psíquicas, porque eso lo lleva a cambiar su forma de vida, a hacer teshuvá en todos los sentidos, volver a hacer lo que Él es y saber que Él, su alma es pura porque es parte de Dios en lo alto y es sana. Cuando uno hace teshuvá y cuando uno busca el tikkun del mundo, no busca rectificar su alma, sino que busca rectificar incluso todas las pruebas y la muerte y todo lo que nos da Dios. No es para rectificar el alma, es para purificar el cuerpo y aquellas partes del alma que están más abajo, que es la parte de Nefesh, que están directamente investidas en la sangre. ¿Ok? Entonces, nuestro trabajo es hacer que nuestro cuerpo y nuestra alma animal, nuestros instintos, que están trabajando en contra, trabajen a favor. Y entonces vino el Baal Shem Tov y nos trajo un sistema que muchos de ustedes conocen y que nosotros dijimos en nuestros cursos y que tiene que ver con estas tres cosas también. Uno es Ajna'a, que quiere decir sumisión o dominación, someter. Otro es Abdala, que quiere decir separación. Y el otro es Amtaka, que quiere decir dulcificación. Nuevamente, todo esto lo vimos muchas veces, pero ahora lo estamos viendo en un contexto de esta perashá donde nos habla justamente de todas estas cosas. De cómo la persona que tenía mentalidad de exilio y estaba en un proceso de rectificación en el desierto, a través de mirar a lo alto, y se curó de la mordedura de la serpiente, no murió y no fue violado en sus intereses y pudo entrar a la tierra de Israel. ¿Sí? Nuevo precepto. Exilio en Egipto, mentalidad de exilio, proceso de rectificación donde se va de un lado al otro en forma de línea y al final del proceso se pasa a un tercer estado que es la tierra de Israel donde se entra en forma madura y rectificada. Y el proceso para nuestra generación a través de Hasidut es esto. Uno tiene que saber, y como enseña el Tanya, que uno es alma y cuerpo. El mundo es la realidad física y espiritual. Creación y Dios. Luz
y esencia. Bueno, acá lo puse al revés. Sería cuerpo y alma. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy el alma. El alma se inviste en el cuerpo y Dios le da el cuerpo y los sentidos del cuerpo y todas sus habilidades y sus defectos para que el alma haga su tarea en este mundo. Entonces, yo esencialmente soy bueno, soy sano, soy puro, ¿sí? Todas las cosas buenas. El alma animal es el mundo físico que busca su propia satisfacción. Entonces no soy yo el malo y el enfermo, sino que es mi cuerpo y mi alma animal. ¿Ok? No quiero escribir esas palabras porque son palabras que no hay que dejarlas fijas. Entonces, este proceso de Ajna Abdalá y Amtaka se refiere al trabajo que hace el alma para dominar a su cuerpo, para transformar a su cuerpo. Entonces, primero, la persona, vamos a hacerlo, por ejemplo, con algo físico. La persona está enferma. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Reconocer su estado. ¿Ok? Lo que está sano, lo que está enfermo. Y aquello que está enfermo me perjudica y no deja que mi alma cumpla su tarea. Literalmente me hace doler, no me deja ver, no me deja comer, no me deja disfrutar de la vida, pero en realidad es eso. Entonces, lo primero es reconocer el estado y saber que tengo que hacer algo para curarme. Tengo que al principio hacer cosas que no me gustan porque yo prefiero comer una milanesa de pollo con papas fritas que una ensalada de lechuga con tomate y pepino. Pero yo tengo que saber que para curarme tengo que cambiar. En vez de matar un animal y comerme su carne, tengo que cultivar verduras y comer esas verduras. Porque la carne del animal yo hago sufrir al animal, a pesar de que la shejitá de judía se hace para que el animal no sufra, pero no es lo mismo lo que hacía el Baal Shem Tov, como digo siempre, que le llevaban una gallina y él lloraba, el Baal Shem Tov era Yohet, y tomaba el cuchillo y enjuagaba la sangre de la shejitá con sus propias lágrimas, y él sabía que dentro de ese animal había un alma que estaba evolucionando y que él la estaba ayudando a través de salir de su cuerpo a que se invista, que se reencarne en un nivel superior. O sea que él, con su intención, hacía que sea un verdadero corbán a Dios, que esos corbanot que se entregan en el Beit HaMikdash eran animales que eran entregados en forma pura, y que se los cuidaba y que se trataba de que no sufran, y que aquellos animales que eran utilizados para comer también se los cuidaba, se les daba de comer bien. Por eso los pastores de Israel, los líderes de Israel son pastores, porque están acostumbrados a amar a sus animales y llevarlos a la forma correcta y que no los ataquen y no sufran y curarlos. ¿Ok? Entonces el Baal Shem Tov, que es el pastor, él ayudaba a cada uno de esos animales y luego esa carne del animal era dado a personas que lo comían con pureza, lo comían en forma kashrut, de acuerdo con las leyes de la Torá. Entonces también esa carne era utilizada, la energía que tenía esa carne, era utilizada para cumplir los preceptos y servía para elevar a ese nuevo cuerpo, a la creación, a todo lo que utilizaba esa persona para cumplir preceptos. En cambio, una fábrica de pollos que mata 100.000 pollos por día y una persona tiene que matar 2.000 pollos con el cuchillo, con toda su responsabilidad, es imposible que todos los animales sean kasher. Incluso como crían a los animales hoy en día, apoyos que los tienen ahí 24 horas sin poder dormir, comiendo alimento balanceado para que crezcan rápido y su hígado
está contaminado y que eran animales que pronto iban a morir de todas maneras, vacas que se las tienen en establos cerrados, acostándose en sus propios excrementos y que dan 80, 90 litros por día en vez de 10 o 15 litros para darle de comer a sus carneros. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, lo primero que hay que saber es que cuando uno empieza a cambiar y busca su propio bienestar, eso automáticamente hace que el mundo cambie también. Deja de usar drogas, deja de alimentar a los mafiosos, deja de alimentar a los terroristas, incluso a los gobernantes, porque todo eso está manejado por los gobernantes y a los centros de poder, cada uno en su medida, pero eso se va contagiando de uno a otro. Entonces, se puede comer carne, pero siempre que se sepa que todo el proceso y que uno no está comiendo carne constantemente, sino que el Baal Shem Tov venía una familia para Shabbat, traía un pollo, comían el pollo entre toda la gente, quién sabe, eran 10, 15 personas, un poquito cada uno. No se la pasaban comiendo y procesando alimentos que el 80% de los alimentos que se procesan no son alimentos directamente, no sirven para la comida, incluso se desperdician y se tiran y hay gente, miles de millones de personas sufriendo hambre mientras otras tiran la comida por ahí y lo que comen se enferman. Entonces, Ajnaá quiere decir que yo en este momento necesito someter mis instintos para que mis instintos no quieren cumplir las mitzvot, yo las cumplo aunque no tengo ganas. Eso quiere decir someterme a la voluntad de Dios. Ahora, una vez que yo me sometí a la voluntad de Dios, este es un proceso triple, pero que cada uno tiene 3 etapas, cada una está incluida en la otra, tiene 9 etapas. Todo esto Jacob David también habló en sus clases de psicología. Yo estoy dándole un resumen muy grande porque esta es la base para salir a trabajar en estas cosas. Entonces, cuando uno se somete, empieza a darse cuenta que en realidad yo soy otra cosa y me separo de aquello que me perjudica. Yo soy mi alma pura y tengo mi cuerpo y mi alma animal y mi enfermedad que no son parte de mí y tengo que sacarlas de mí. Entonces ahí viene la separación. Saber que yo tengo que trabajar con el otro y la primera parte de esta segunda etapa es la sumisión del alma animal. No someter al alma, sino que el alma tome las riendas y someta al animal. Y separar. Esta parte es buena, estos alimentos son buenos, estos libros son buenos, esta gente son buenas para mí, este tipo de actividad es buena para mí, este lugar donde vivo es bueno para mí, para mis hijos, para mi familia, para aquellos que yo quiera hacer bien. Esto no es bueno. Esta enfermedad no es parte de mí, yo no estoy enfermo, sino que yo tengo algo que me tapa, una cáscara, una clipá. Aquellos 3 preceptos que uno tiene que transgredir, que dejarse matar y no transgredir, también tienen que ver con las 3 clipot impuras. Las 3 clipot completamente impuras que no se pueden reparar. Pero mi cuerpo es clipat noga, quiere decir que puede ir para el bien o para el mal. Los alimentos son clipat noga, yo los puedo utilizar para que curen, los puedo utilizar para que enfermen. Los alimentos en todos los niveles, los animales, los vegetales y los minerales. Los puedo usar para servir a Dios o para servir a lo opuesto. No por nada, el ángel de la muerte también es llamado Samakel. Tampoco hay que nombrarlo. Sam. Algunos lo asocian con el tío Sam, pero no es esto lo que estamos queriendo decir. Pero Sam en hebreo quiere decir una droga, un polvo. Sam Amavet
es aquello que nosotros tomamos para nosotros y nos droga, nos trae la muerte. Todas esas drogas también son Sam Amavet. Entonces, este es el proceso de Abdalá. Abdalá quiere decir, esto es servir a Dios y esto es no servir a Dios. Rectificar el Da'at. Yo por ahora mentalmente lo estoy rectificando, yo no lo siento todavía. Yo siento que en realidad quiero hacer lo otro, pero mentalmente yo me doy cuenta que esto me hace mal. Entonces lo dejo de lado, aunque mi instinto, mi Yetzer Hará, mi alma animal, mi bichito adentro me está diciendo que no, que haga lo otro. Pero por eso Chabad, Jochma Binah Da'at, se refiere a utilizar la mente para rectificar las emociones. No el castigo corporal, no solamente los teilim, que es el trabajo del corazón, no solamente bailar o utilizar el cuerpo o reírse, o alegría o cosas bastante inconscientes, que también hay que hacer. Pero lo principal es que todo eso hay que hacerlo con conciencia, meditando, razonando, y por eso hay que tener información, y hay que estar todo el tiempo estudiando. Cuando uno quiere curarse a través de la dieta vegetariana o naturista, tiene que estar estudiando constantemente y concientizándose y hablando con personas y escuchando de aquellos que traen la verdad, porque también dentro de eso hay gente que es mentirosa, hay gente que habla sin saber y da consejos y se toma. Hay algunos que dicen, si vos tomás todos los días limón con bicarbonato en agua, en ayunas, entonces te vas a curar de las enfermedades. No, no es así. Porque para curarse hay que hacer un cambio completo. Si vos tomás eso y pensás que con eso te curaste, al contrario, mantenés más tu enfermedad. Es engañarse. Entonces hay que ver la verdad en todas las cosas. ¿Ok? Pero la decisión es hoy. Y todos los días, a partir de hoy, yo quiero estar sano, yo estoy sano, yo quiero conectarme con Dios, quiero que este mundo sea mejor y quiero hacer las cosas bien. Y a veces la verdad no puede ser revelada en forma completa de un día para el otro, pero por lo menos tener la decisión de que a partir de ahora quiero cambiar. Entonces algunas personas necesitan ir incorporando más vegetales y eliminando cosas elaboradas. Algunas personas necesitan un cambio directo de un día para el otro, si no, no lo pueden hacer. Cada uno tiene que saber y estar guiado por su... Volvemos. Entonces, ya quedan 6 minutos de clase, creo que ahora vamos a terminar, porque ahora viene la dulcificación. Una vez que estoy en el proceso en el desierto, que llegué al final, ya estoy casi limpio de la mentalidad de exilio, de un cuerpo de exilio, y estoy dispuesto a entrar en la tierra de Israel. Quiere decir, está en un lugar correcto, de aire puro, de agua pura, de dulcificación. ¿Ok? Eso se llama dulcificación. Y en hebreo, dulcificación, amtaká, tiene la misma raíz de... Tiene la misma raíz de tikkun. Entonces, dulcificación quiere decir transformar aquello que es amargo en dulce, la oscuridad en luz, lo impuro, lo desviado en rectificado. Entonces el proceso del Hasidut. Y eso se hace a través de conectarse con el Moshe de la generación, que es el Rebe, del cual hablamos al principio de la clase. Eso se hace a través de estudiar Hasidut, de cumplir
lo que nos dice el Rebbe, conectarnos con el Rebbe, de poner todo lo que uno tiene al servicio de lo que Dios quiere, y eso también nos hace ser felices a nosotros mismos. ¿Ok? Aquellos que no vieron bien el final de la clase, bueno, espero que la grabación haya salido bien. Besrat Hashem, creo que ahora está saliendo bien. Voy a dejar, pero quiero que sepan que la rectificación es a través de las cosas buenas. Incluso cuando uno come sano, tiene que comer cosas agradables, cosas ricas, porque la curación viene de la felicidad. Y a veces las cosas amargas, las hojas y todas las cosas que curan en general son un poco amargas, se las puede mezclar con cosas dulces para que eso esté bien. Entonces, la curación no viene de tomar 1 kilo de azúcar para estar dulce, sino de tomar aquella pequeña parte de azúcar que está dentro de los alimentos y que a veces ni se siente, pero que el organismo sabe aprovechar. No hace falta comer 30% de alimentos con proteínas, porque el 3% de las proteínas que tienen las plantas, el organismo sabe recuperarlas, sabe usarlas al máximo y aprovecharlas. ¿Ok? Como ustedes se dan cuenta, yo estoy en medio de todas estas cosas, haciendo teshuvá en todos los sentidos. Cuando uno quiere estar sano, cuando uno quiere acercarse a Dios, no puede decir, bueno, hice teshuvá, entonces a partir de ahora yo puedo hacer lo que quiera. No, cuando uno quiere estar sano, tiene que hacer cosas extremas, como dice el Rambam, para cuando uno está en un extremo alejado, para ir al medio, tiene que ir al otro extremo. Entonces tiene que hacer cosas que se llama Shtut de Kedushá, como enseñó el Rebbe anterior. Locuras de Kedushá. Uno hasta ahora no dio nada de tzedakah, tiene que dar el 10% o el 20%, bueno, a partir de ahora yo voy a dar sin ninguna medida. Y de a poco voy a ir midiendo. Hasta ahora no comí nada de verduras, voy a llenarme de verduras, voy a llenar mi casa de verduras. Al principio a lo mejor algunas se van a pudrir, algunas no me van a gustar. Si invito a gente a comer, entonces se va a usar mejor. ¿Ok? Entonces, hay que ir al extremo de cumplir los preceptos en forma exagerada, sin salirse de la ley, para después encontrar el punto medio de salud, rectificación, que es la redención, que es el Gan Eden, que es la época del Mashiach. Por eso el Rebbe nos dijo, el año último que habló, Dos minutos y nos vamos. El Rebbe dijo, yo hice todo lo que pude hasta ahora, ahora es el momento que ustedes hagan. Y ustedes que están aquí, y todos los que van a escuchar, y todos los que ustedes transmitan todas estas cosas, son también Hasidim del Rebbe, y tienen la obligación de cumplir. Y para eso hay que estudiar, hay que avanzar y tener verdaderamente libre albedrío. Porque el libre albedrío, el Dat, se transforma en Keter Elión, se transforma en la voluntad de Dios, el deseo de Dios y la fe de Dios, la esencia infinita. ¿Ok? El verdadero placer es llegar al Gan Eden, donde todas las cosas que nosotros pensamos hasta ahora que eran buenas y placenteras, son una y son nada en comparación con el infinito placer de estar en la redención. Bendiciones de la tierra de Israel, sigan colaborando con nosotros, sigan estudiando y difundiendo allí donde se encuentren, tenemos muchas cosas que hacer. A partir de ahora vamos a salir, estamos en la última recta para entrar a la tierra de Israel. Que tengan una hermosa semana, que todos busquen cada uno su verdad, conózcanse por dentro y por fuera la verdad, la mayor parte es bueno, aquellas cosas malas hay que sacarlas, saber que no nos pertenecen y ayudar a los demás para que hagan eso mismo, con amor, con placer y con mucho cariño, con mucho Mashiach Now.
We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. Mashiach ya, Yahé Melech HaMashiach, bendiciones de la tierra de Israel.